Es periodista, Cool Hunter, speaker, fundadora de Cool Hunting Lab, experta en consultoría de tendencias y marcas con 17 años de experiencia en medios, en sector moda, en retail, en lifestyle, bueno, en arte, cultura, viajes, todo, ¿eh? Especializada en investigación de tendencias, desarrollo e innovación de ideas, marketing de experiencia, cambios sociales, comportamiento del consumidor. Cuando la tengamos ya la presento, que así, cuanto antes presente, menos gente sale por la puerta. Venga, perfecto. Ayuda a marcas y a empresas y a personas a mejorar su branding. Aquí la tenemos, Clara de Nadal. Vamos allá. Gracias, Fran. Hola. Muy buenas tardes ya. Antes de nada quería decir qué bien se come aquí. Oh. El taxista me recomendó ir a La Pequeña y hoy vuelvo. Antes de nada también quería daros las gracias porque entiendo que es tarde y no sé si os lo habían contado alguna vez, pero en menos de 2 horas ya una persona empieza a perder la atención. Entonces entiendo que estáis cansados, os hemos contado unos cuantos rollos y yo ahora vengo con el mío. Así que esperemos que este hablazo que me habéis dado, ojalá me lo gane cuando salga de aquí. La verdad que estoy muy contenta de estar hoy en Murcia y además estoy muy contenta porque voy a hablar este rato de un tema apasionante. Apasionante para mí, ¿no? Pero es apasionante. Interesantísimo y además muy importante, del que últimamente mucho se habla, pero poco se sabe, para ser sinceros. Nunca olvidaré la primera vez que le dije a mi padre que quería ser Cool Hunter. Mi padre es médico, científico y pensó que me había vuelto loca como siempre. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? El tema de las tendencias es un tema muy interesante, pero antes de empezar quería asentar unas bases y haré una mini pequeña teoría que es ¿qué son las tendencias? ¿No? Porque lo oímos mucho en televisión, en las revistas, vosotros que trabajáis en retail. Una tendencia no es el color rosa que se ha puesto de moda ahora, ni el alto de las botas, ni nada parecido a algo físico. Las tendencias, por definición, pues son señales, son indicios, son corrientes, son direcciones, incluso son comportamientos que toma la sociedad y los habitantes y que nos explican qué pasa en el mundo y hacia dónde vamos. Evidentemente, después de todo lo que os voy a enseñar hoy, no pretendo que incluyáis estas tendencias o que las tengáis en cuenta en vuestro negocio, porque a lo mejor es imposible, pero es muy importante tenerlo en cuenta o por lo menos saber que existe, porque sé por experiencia propia que una vez sabes un poco de qué va todo el mundo y qué pasa de verdad, hay otra forma de cómo acercaros a vuestro negocio y empezar a trabajar, ¿no? Lo han dicho muchísimas veces, pensaba que sería la única, porque es verdad que poco se habla de conoce a tu cliente, ¿no? Lo han dicho muchísimas veces, ¿no? Pero más que conoce a tu cliente, yo os diría, si sois sinceros, ¿cuántos de vosotros salís de verdad a la calle y pasáis tiempo con vuestro cliente? Porque no es solo estar en vuestra tienda con vuestro cliente y atenderle. Si tú tienes una panadería, lo lógico sería que vayas a tu panadería y vayas a otras panaderías y te fijes qué hace la gente cuando compra, qué es lo que compra, cómo pide lo que pide, cuándo pide algo que no tiene en la tienda, cómo reacciona. Todo esto os da muchísimas pistas que no hace falta que contratéis a nadie para que os lo diga. Yendo vosotros a la tienda, o a vuestra tienda o a la competencia, sacaréis mucha información que luego podréis utilizar. Y en realidad yo sé que todos tenemos como mucho trabajo y todos tenemos no mucho tiempo como para encima dedicar tiempo a ir a nuestra competencia y pasar tiempo con nuestro cliente, pero es que es vital, porque toda esa información es gratis y si no lo estáis haciendo mucho, os recomiendo que lo hagáis o contratéis un Cool Hunter, ¿no? Claro, se dice que el primer Cool Hunter de la historia, bueno, decía Fran cuando en mi super presentación, que yo creo que os habéis hasta pasado, porque había cosas que yo ni sabía que hacía. Yo soy periodista y soy Cool Hunter, así esencialmente. Y Cool Hunter es el nombre como técnico que se le llama, pero básicamente es un analista de tendencias, ¿no? Y hubo un fotógrafo que falleció en el 2016, que era Bill Cunningham, que decía muchas cosas, ¿no? Él vivía casi en la calle. Cuando murió se demostró que era multimillonario y vivía en un zulo en la calle. Porque él dijo muchas cosas, pero hay una frase por la que se conoce muchísimo, que es precisamente esta. Me imagino que algunos ya sabéis todos inglés, pero voy a traducirla, que decía: yo dejo que las calles me hablen porque las calles te hablan y te dicen
qué es lo que vas a encontrar, qué es lo nuevo, qué es lo que la gente está llevando, qué es lo que la gente no está llevando. Esto ya lo decía él en su día, pero realmente es algo muy importante que yo vuelvo a remarcar. De hecho, durante la pandemia, Simon Sinek, que es un motivador y un escritor muy, muy conocido, dijo una cosa un poco más en la misma línea, ¿no? Dijo, el 100% de las personas, el 100% de los clientes son personas y el 100% de los empleados son personas. Si no entiendes a la gente, no entiendes el negocio. Así que vuelvo a hablar de lo importante que es pasar tiempo con la gente y más que hablar, escuchar y observar, que como decía es gratis. Por tanto, esta profesión, magnífica profesión que me enamoró hace ya 12 años, que se llama Cool Hunting, pues es una profesión que consiste en predecir, en estudiar, en analizar y, lo más importante, traducir tendencias de consumo, patrones de repetición, que ahí es cuando los Cool Hunters sabemos cuando algo es tendencia o no, porque se repite en muchos sectores en mayor o menor medida, y cambios en la sociedad y de sus habitantes, muy importante. Pero encontrar tendencias también trata de observar de manera diferente, y esto es algo muy importante, de manera diferente, y no quedarse en la superficie de las cosas. Leer entre líneas, ir un poco más allá. Es un poco como cuando somos pequeños y el porqué del porqué del porqué, ¿sabes? Si siempre vas buscando, tiras del hilo, sacas mucha información que, como digo, es gratis. ¿Y por qué es tan importante las tendencias? ¿Y por qué de verdad deberíamos tenerlas mucho más en cuenta? Es decir, ¿qué pasa en el mundo? Pues porque, como decían en mi presentación, ¿no? En el anuncio de lo que yo iba a explicar, pues porque gracias a ellas podemos intuir hoy qué pasará mañana, es decir, anticiparnos. Entender, que esto es muy interesante, el qué, el cómo y, lo más importante, el por qué pasa lo que pasa en el mundo, por qué compran esto y no lo otro. Hay mucha información escondida que a veces dejamos que pase por delante y la tenemos enfrente. Además, las tendencias nos ayudan a saber de verdad qué necesitan los consumidores. Si somos conscientes, venimos de una época difícil, ¿no? Nos ha apaleado una pandemia, antes una crisis económica, un montón de cosas, ¿no? Así que podemos más o menos intuir cómo está la gente, o si eres sincero, cómo estás tú. Todo esto te da un poco una indicación de cómo estamos todos y un poco quizá te puede ayudar a ofrecer tu servicio o tu producto de una manera diferente si un poco empatizas con esa persona, que también se ha hablado mucho de la empatía, ¿no? Y luego, finalmente, con toda esta información que los Cool Hunters encontramos, pues ayudamos a las empresas, a las marcas y a particulares a algo interesante, que es a conectar más y mejor con nuestros clientes, que al final, ¿qué somos? Gente, ¿no? Sin embargo, ahora, como sabéis, vivimos en un mundo en el que ofrecer productos y servicios por sí solos ya no tiene valor o sabe a poco, ¿no? Y entonces, ahora lo que se tiene que hacer, ¿no? O lo que siempre os dicen que tenéis que hacer es ofrecer experiencias, ¿no? Que es verdad, pero claro, esto me lleva a hablar de un tema, muy brevemente, algo muy interesante, que es el marketing de experiencia. Básicamente, esto es una técnica publicitaria que se fundamenta básicamente en poner al consumidor en el centro, en vez de antes que nos enviaban mensajes, ¿no? No sé, todos los mensajes, me acuerdo, no sé qué supermercado decía, lo bueno si es barato 2 veces bueno. Mentira, luego ibas al supermercado y era todo como que el supermercado era feo, por no decir la marca del supermercado, ¿no? Así que los mensajes de antes, de solo mandar un mensaje, ya no cuelan. Entonces ahora tenemos que ofrecer experiencias. ¿Y cómo se hace esto? Pues desde la empatía, un poco lo que habla todo el mundo, desde la empatía, activar las emociones. Decía esta mañana Elsa que no tengamos miedo a ser personas, ¿sabes? A mostrar nuestras emociones y, en este caso, ¿por qué no?, a crear emociones, ¿no?, a nuestros clientes. Un ejemplo que os traigo es, por ejemplo, uno que salió hace 2 veranos, que es a través de inteligencia artificial, la marca de cervezas Cruzcampo hizo este anuncio que lo que hizo es básicamente a través de inteligencia artificial fue revivir, ¿no?, a la que se la considera la mayor influencer del siglo XX, ¿vale? Lola Flores. ¿Qué pasa? Que Lola Flores tenía su fuerza, tenía un poderío y tenía un acento propio, ¿no? Y queriendo hacer como una comparativa, Cruzcampo quiere que sepamos que ellos tienen un acento propio, que por eso los que toman Cruzcampo son muy de Cruzcampo, porque somos así. Si nos gusta la cerveza, es esa la que nos gusta y nos cuesta cambiar. Bueno, pues estas son técnicas, pero en realidad hay muchas técnicas más sencillas para llegar a algo similar a esto. Con todo esto un poco, y por aquí acaba ya la parte teórica, de ahí la importancia, entre otras cosas, de conocer las tendencias para saber lo que os decía, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué necesidades faltantes hay en el mercado? Y, lo más importante, ¿qué quieren de verdad nuestros consumidores? ¿Vale? Pero ¿cómo saberlo? Yo hay una frase que me acompaña desde que yo empecé a dedicarme a esta profesión y luego me he dado cuenta que me acompaña en la vida. Y es que el secreto no es ver más,
sino mirar diferente. Y eso viene a decir ser inclusivo, ser diverso, aceptar a los demás, no tener prejuicios de primeras, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay algo de lo que os voy a contar luego un montón de cosas, pero si hay algo que me gustaría que os llevarais a casa es eso, intentar mirar diferente. Ahora paso directamente a la parte como yo creo más interesante, y es que yo ya he hecho los deberes y entonces para que no tengáis que hacerlo vosotros os traigo, no sé si son 10 o macro tendencias que se llaman, que explican un poco qué está pasando en el mundo. Como os digo, algunas de ellas no las podréis incluir en vuestro producto o servicio, pero está bien que sepáis que eso pasa, porque a lo mejor algunas de ellas sí que las tenéis y no las estabais aprovechando. Así que bueno, yo os vengo aquí a explicar un poco qué está pasando de verdad en el mundo a nivel de tendencias. Voy a empezar con la primera, que llamaremos Speak Up. Speak Up es como alzarse, ¿no? Desde hace unos años, como sabéis, el tema del feminismo es un tema que es un movimiento que se está luchando hace mucho, mucho tiempo, demasiado diríamos, y todavía no existe la igualdad de la que se habla, ¿no? o a la que se aspira. Pero sí que es verdad que hay algo que ha cambiado, que hemos pasado del dicho al hecho, y ahora ya hay, pongo muchísimos ejemplos aquí, webs por y para mujeres, mensajes en revistas que claramente están hablando del empoderamiento de la mujer, a nivel de mensajes, a nivel de tal, bueno, muchísimas cosas. Básicamente, intentar buscar esta equidad entre hombres y mujeres, y esto es una realidad. Hace nada, hace 2 días, lo hablaba antes con Javi o con Luis, unos jóvenes tiraron pintura a un cuadro de Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Esto es una realidad. Antes había gente que ni se atrevía y ahora cada vez más la gente se atreve a levantarse y hablar sobre lo que le incomoda, que es algo muy interesante. Y, por ejemplo, ahora estáis viendo que, por ejemplo, en los países árabes acaban de matar a una chica precisamente por no llevar bien el velo. ¿Qué ha pasado? La gente no se ha callado. ¿Ahora qué hacen? Pues como sale en la fotografía de abajo a la derecha, pues la muerte de Mahsa Amini lo que ha hecho es que ahora hay muchas otras que se están cortando la coleta, y también aquí en España, actores y actrices, en señal de protesta. Es decir, la protesta, hay muchos temas que nos incomodan hoy día, y la protesta ahora es una realidad. Entonces, a la hora de mandar mensajes, a lo mejor, usando la broma, el humor o no, podéis protestar de cosas o no, pero la realidad es que esto está pasando. La siguiente macro tendencia muy interesante es una a la que la agencia Zorraquino ha llamado No Tabú, y yo he decidido no cambiarle el nombre, que básicamente lo que habla es de la naturalidad se impone a la incomodidad. La realidad es que, por suerte, cada vez se empiezan a hablar en voz alta temas que se supone que son incómodos para todos. Si os fijáis, últimamente se habla mucho de la salud mental. Y hace unos años de esto no se podía hablar porque parecía que si ibas al psicólogo o al psiquiatra te iban a mirar mal, ¿no? De ahí que muchas marcas están cogiendo todos estos temas que yo os digo que son reales para luego promocionar los suyos. Y os pongo ejemplos, ¿no? La marca de depilación BET, por ejemplo, pues la marca de depilación ha lanzado una nueva campaña hace nada con el título Tu vello corporal, tu elección. Al final, si quieres o no depilarte, eso es un tema social, pero si quieres o no depilarte es un tema que debería escoger cada uno. Y al final tú dices, bueno, podría ser el contrario, porque ellos venden precisamente productos para depilarse. Bueno, ya, pero sabiendo la realidad de que hay gente que se siente obligada a hacerlo, ahora por lo menos te están diciendo abiertamente que saben que esto es una elección, que si quieres me compres la cuchilla o no, o déjate el vello, pero al final es bastante más honesto. Luego, por ejemplo, hay un tema del que se habla poco, que es que al final todos nos haremos mayores y a todos se nos caerán pues todo para abajo, pero... Y luego hay una cosa más interesante, la gente mayor, si puede y quiere, también tiene relaciones sexuales, y de esto no se habla mucho, porque no está bien visto, ¿sabes? Es como, no sé, no está bien visto. Pues cada vez esto es un tema que se puede hablar más abiertamente. Y usando un poco esto, os traigo un ejemplo que está arriba, que es el que hizo Adolfo Domínguez, que justamente cogiendo este tema lanzó una campaña de publicidad. ¿Ellos qué hacen? Venden ropa. Entonces, su campaña, ¿cómo se titula? Sé más viejo. Y luego en pequeñito ponía, ser sostenible es comprarse una falda que te dure 10 años. Entonces, es un poco jugar con la realidad y llevarla a tu terreno. Pero por lo menos están siendo sinceros. Y otro ejemplo que os traigo, por ejemplo, es el de DAF, que está aquí abajo, en el que se habla es una campaña que se llama ¿Qué hay detrás del selfie?
¿Por qué? Pues porque hay muchas personas, pero sobre todo mucha gente joven, ha subido mucho el índice de suicidios de gente joven precisamente por esta falsa perfección que nos venden. Entonces, Dove, que siempre ha sido una marca que representa muchos estereotipos de mujeres y a muchas tipologías de cuerpos de mujeres, pues está queriendo, sabiendo esta realidad, la está usando pues para vender al final sus productos, que al final, seamos sinceros, lo que quieren es vender, es convertir y ganar dinero. La siguiente tendencia, no sé si aquí hay gente que tiene empresas de animales o tiendas de animales, veterinarios, etc. Es una tendencia que se le ha llamado Human Animals. ¿Por qué? Porque hemos pasado de la explotación a la humanización. Hace unos años, cuando alguien tenía un animal de compañía en su casa, decía bueno, es mi animal de compañía y le quiero mucho, pero ahora lo consideran parte de la familia. Hay mucha gente, no sé si lo habréis visto en Instagram, pero hay muchísima gente que dice que a lo mejor tiene un hijo y dice, yo tengo 2 hijos, uno de 2 y uno de 4 patas. A mí me acuerdo la primera vez que lo oí me parecía alucinante, pero la realidad es que hay gente, mucha gente, por no decir casi todos, que considera a su animal de compañía como parte de la familia. Como esto es una realidad y esto cada vez se ha magnificado tanto, cada vez hay más empresas que, sabiendo esta realidad, la están utilizando. A nivel de mensaje, hace nada, estos días, estábamos oyendo una campaña que aún circula por internet y por televisión, que es la de Salva Ralph, que sabía este conejo dando muchísima pena, diciendo que tenía un trabajo muy, muy, muy importante para todos, que es que él prueba todos los productos para que, en todo caso, él se muera y nosotros no, ¿vale? Aquí están utilizando la emoción. Pero luego, usándola a nuestro beneficio, por ejemplo, la marca de helados, no sé si conocéis, Ben & Jerry's, acaba de sacar los primeros helados para perro. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, oye, si yo me quiero comer un helado, también quiero que se lo coma mi perro. Pero esto no existía antes. Entonces, ¿qué ha hecho Ben & Jerry's? Ha visto la oportunidad y utiliza una realidad en su beneficio. También es lícito. La siguiente tendencia, all slow. Hay mucha gente que piensa que esto es una novedad, este anhelo de una existencia más reposada. En realidad, el movimiento slow surgió en los años 80 y ha habido un resurgimiento muy interesante después de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque claramente, por primera vez en el mundo, nos metieron en casa, nos encerraron prácticamente el mundo entero y nos dieron tiempo para pensar, porque había gente que, por ejemplo, si tenéis tiendas, físicamente no podías salir a la calle, físicamente no podías ver tu tienda, por lo tanto te planteabas un montón de cosas y ahí han salido cosas buenas y cosas malas. Hay mucha gente que habla de que se han quitado toxicidades, otra gente que entró en depresión, otra gente que ha cambiado toda su vida, pero de nuevo, es importante saber que esto es una realidad. Y de ahí el off-load también lleva un concepto que habla de la clorofila. La clorofila es el color verde y sabéis que el color verde siempre se le ha dicho que es el color, la psicología del color dice que el color verde es el color de la esperanza, pero más allá de esto se habla de que los colores que tienen que ver, que salen de la naturaleza, aportan bienestar. Yo siempre pongo este ejemplo, imaginaros que entráis a quirófano, yo hace unos meses entré y te viene a ver el doctor y va vestido de negro. Claro, te coge un patatús y ya directamente te mueres. Obviamente por eso lleva una bata blanca y no negra, ¿sabes? O por eso los centros de estética muchas veces van de azul marino y colores como muchos más sobrios porque se supone que vas a salir de ahí pues perfecta, ¿no? Pues todo esto es una realidad y, por ejemplo, hay gente que lo utiliza y cada vez más veréis que tiendas de fast fashion y no fast fashion, incluso las vuestras, o restaurantes utilizan tanto plantas reales como colores cercanos a la naturaleza porque está comprobado que producen bienestar y incitan un poco a sentirse mejor y al final pues consumir un poco más, a lo mejor, o sentirse mejor en ese espacio, o volver. Y luego todo esto habla de conceptos interesantes que está bien que sepáis, como es el concepto de la biofilia, que eso es un concepto real que podéis buscar y existe, y es que la biofilia es un concepto que habla de esta unión y esta sensación de conexión que tanto el humano como los animales tenemos con la naturaleza, que no podemos quitárnosla. Habrá gente que le guste más o gente que le guste menos, pero es una realidad que el humano y los animales necesitamos estar en contacto con la naturaleza. Así que a lo mejor dentro de vuestro servicio, producto, empresa, tienda, podéis pensar que a lo mejor hay algo que estáis haciendo que podéis hacer diferente que os puede funcionar. También se habla de slow living, ¿no? Nueva Zelanda ha sido el primer país del mundo que hace la jornada de 4 días. Y cada vez se habla más de, bueno, hay un motivador que yo admiro mucho y conozco personalmente, que se llama Xavi Scales, que es de Barcelona, y él dice una frase, bueno, ha creado un concepto que es always people first, es decir, la gente por delante, que básicamente viene a hablar, siempre se ha hablado que el cliente tiene la razón, pero ¿qué pasa con los que estamos trabajando? Nosotros a lo mejor también tenemos la razón, pero nos habían inculcado esa frase que para mi gusto ha quedado un poco antaño. Al final lo que tenemos es que tratar bien a la gente, porque al final todo el mundo hace un poquito lo que puede, ¿no? Y él dice una frase, él trabajó muchos años en una marca de calzado que se llama Munich, y él dice, cuida a tu empleado y mejorará tu cuenta de resultados.
No sé si tratáis muy bien a vuestros empleados o a vosotros mismos, pero es muy interesante. Y de hecho, este concepto ahora se ha extrapolado incluso a la arquitectura. Y hay, por ejemplo, un estudio de arquitectura muy interesante en Barcelona, que se llama Estudio Q Barcelona, que básicamente lo que hacen es, entre otras cosas, aportar este bienestar a los trabajadores de las empresas a través de la arquitectura y de la decoración del propio espacio de trabajo. Y, por ejemplo, aquí os he traído dos ejemplos, que es el cuarto de desahogo para esa gente que, no sé, a veces viene un cliente que es un maleducado y te darían ganas de pegarle o dar un golpe a la pared, pues tienes un cuartito para chillar o hacer un poco lo que quieras. Que parece una locura, pero esto ya existe. O, por ejemplo, lugares en los que la gente pasa demasiadas horas sentada y les han hecho media pista real de atletismo, pues para que caminen, o hay gente, igual que yo ahora, que cuando habla por teléfono hace kilómetros. No sé si os ha pasado, pero hay gente que cuando habla camina un montón. Pues les han habilitado un espacio para poder literalmente hacerlo. Siguiendo con esta tendencia slow, como veis, afecta a muchos sectores. Y otro de los sectores que afecta mucho, precisamente porque es de los que más contaminan el mundo, es el slow fashion, ¿no? Hablar de la moda un poco más lenta. Y lleva un lema detrás, que es el de crear sin destruir, que es lo que veníamos haciendo siempre. Por eso ahora se habla tanto de reparar, reutilizar, etc. No sé si sabíais que una de las industrias que más contaminan el mundo es precisamente la industria del denim, porque los químicos son muy contaminantes y necesitan cantidades ingentes de agua para crear sus tintes, ¿no? De ahí que marcas que precisamente se dedican al denim están pues proponiendo nuevas cosas, que son, por ejemplo, esta marca que se llama Mood Jeans, es holandesa, ¿y qué está haciendo? Pues ellos lo que están haciendo es, por un lado, todo el producto que ellos crean, lo crean a través de denim ya utilizado, de tejanos que ya habían sido utilizados. Y luego, lo que cada vez más gente está haciendo, no es tan fácil de aplicar, pero hay mucha gente que se está sumando, es el tema de alquilar, el famoso leasing, ¿no? Que es que te lo dejan un tiempo y si quieres luego lo compras por un precio menor o lo devuelves y ellos con este producto que entregas, este tejano que ya has usado, vuelven a crear otro. A nivel de moda, lo que os decía, porque todo se interconecta con las tendencias, a nivel de moda podéis ver aquí la última moda para este invierno y para este verano, que tiene todo el contexto que trae la naturaleza. ¿Por qué? Porque después de una época como venimos, de la pandemia, del malestar, esto pasa siempre ha pasado en las épocas de guerra, siempre vuelven un poco este tipo de colores para volver a estar un poco más tranquilos y luego cuando la sociedad empieza a estar un poco mejor, empiezan otra vez a atreverse con colores más fuertes. Ejemplos de marcas que quizá os interese ver un poco lo que hacen, o a nivel de lema, que es la marca EcoAlf, que es la que le han dado el Premio Mundial de Sostenibilidad, básicamente porque lo hace todo muy bien y este hombre que veis aquí se le ocurrió la brillante idea de financiarse él mismo, recoger plásticos del océano y con este plástico crear ropa y sus prendas están íntegramente creadas con plástico recogido de los océanos y de otros lugares y además ha creado un lema que es Because there is no planet B, porque no hay planeta B y por eso hace lo que hace, ¿no? Luego también habréis oído que cada vez se están intentando reducir el consumo y producción de matar animales para usar las pieles, ¿no? Y se están buscando otro tipo de productos para poder crear también esas pieles, sin tener que utilizar siempre al animal. Un ejemplo, por ejemplo, es Deserto, que han descubierto que utilizando este tipo de cactus, que es el típico que sale en las películas, trabajado de una forma, consiguen este cuero que veis aquí, que es verde, que cuando tú lo produces sale verde, pero luego se puede tintar y actúa exactamente como cualquier tipo de plástico sin ser plástico, porque hay mucha gente que habla de esto, ¿no? En plan, no uso animal, pero uso plástico. Al final, ¿qué es peor, no? Y esta es, por ejemplo, una de las primeras marcas que realmente ha creado todo su modelo de negocio alrededor de este tipo de piel de cactus. Y por si os traigo como más del futuro, ahora ya se está trabajando con algas y la gran novedad son la piel de manzana. La piel de manzana, ahora tratada de una cierta forma, se consigue hacer una piel que parece piel de animal, pero es piel plant-based, vegetal. Hablando de plant-based, la siguiente tendencia que hay que tener en cuenta, Food Tour, que se llama la alimentación disruptiva se abre camino. Ya existen filetes, como el que veis aquí, y este lo he sacado directamente de su web, hechos por 3D y además hechos completamente de plantas. Nadie nos está diciendo que nos tengamos que volver veganos, pero es verdad que todo el tema animal y todo el contaminante y sus gases, etcétera, es una realidad. Por lo tanto, la gente se está moviendo para proporcionar productos disruptivos que tengan que ver con la realidad que estamos viviendo, que es cambio climático, etcétera, etcétera.
Hay muchas formas de sorprender. También hay restaurantes y empresas como Bomb and Par que lo que hacen es crear sushi que directamente cuando te lo comes vives una experiencia porque el propio sushi lanza colores. Y entonces lo estás comiendo y tienes como una experiencia lumínica mientras comes. Y luego ya la gran novedad, que esto lo iremos viendo en los supermercados y lo iréis viendo en vuestras ciudades, es el tema de los huertos verticales. Cada vez se habla más de tener huertos verticales que no utilizan tierra, sino que utilizan agua. Granjas que ya no tienen que talar árboles para poder tener a sus animales, etcétera, o producir sus productos y cultivar, sino que lo hacen en vertical, también con agua, es decir, producción hipodrónica, y luego cultivos en supermercados, que esto sí que lo vais a ver de aquí poco, que se está empezando a ver que muchos supermercados están empezando ellos a cultivar en sus propios supermercados los productos que vas a consumir, y directamente vas tú y lo sacas. ¿Para qué? Pues para intentar consumir, contaminar menos, utilizar menos terreno, cortar menos árboles, etc. Y esto también es una realidad. La siguiente tendencia de la que os voy a hablar, se habla de las microéticas. Supongo, no sé cuántas veces hoy se ha oído la palabra sostenibilidad. Es muy fácil hablar de este tema, pero hay muchas veces que nos lo han dicho tanto que ya está un poco trillado. Es como que llega un punto en el que el ser sostenible ya casi le tienes un poco de manía. Y ahora se habla, no sé si lo sabíais, pero el concepto que va más allá ya no es ser sostenible. Ahora el concepto que se está trabajando, y lo empezaréis a ver escrito así, es lo que se le llaman Advocates for Change. Los abogados por el cambio son, básicamente, lo que viene a decir es que ya no sirve ser sostenible, sino viene implícito de que hagas que tu entorno cercano, familiares y amigos, también lo sea. De esto lo iréis hablando. Básicamente, todo este tema habla de que los pequeños gestos para ser un poquito más sostenibles empiezan en tu casa, y básicamente pues, se habla pues, de dar una segunda vida a las obras, higiene sostenible, alargar la vida de los productos al final. Se habla de todo esto. En esta misma línea hay otra tendencia que se habla mucho y que se puso muy de moda durante la pandemia, que es el derecho a reparar, ¿no? Claro, cuando estábamos en casa no podíamos ir a la tienda a comprar, y entonces la gente lo que empezó a hacer es comprar las piezas y arreglarlo en tu casa. Esto extrapolado ha llevado al punto en el que cada vez más se recicla, se reutiliza. Ejemplos como los que contaba antes de Mood Jeans, de la marca de denim, y bueno, ha crecido muchísimo el lujo de segunda mano, y marcas súper famosas, como por ejemplo podrían ser Balenciaga, ya están hablando de la reventa utilizando prendas que ya estaban hechas de otras temporadas. O sea, antes pensábamos que si era de otra temporada no sirve, y ahora hay mucha gente que de verdad no solo no le importa, sino que prefiere comprar cosas que ya estaban hechas que no siempre las nuevas. A lo mejor encaja o no encaja con vuestro modelo de negocio, pero es interesante saber que existe. La siguiente tendencia, el mundo cada vez va más hacia el individualismo, cosa que debería ser contraria a lo que de verdad se vende, pero es una realidad. De ahí que estemos viendo muchas aplicaciones online, que cada vez se habla más de producir solo para una persona o proporcionar nuestros servicios y productos para una sola persona. De ahí que cada vez salgan más aplicaciones más especializadas, y os pongo un ejemplo, como por ejemplo podría ser Hey Baby. Todo el mundo conoce Tinder, no todo el mundo conoce Hey Baby, y básicamente es una web que lo que hace es unir a personas que tienen o quieren tener hijos, y así ya de entrada cuando entras ahí ya sabes que esa conversación ya no la vas a tener porque o tienes o quieres tener hijos. La siguiente macrotendencia de la que os quiero hablar es una que se le ha llamado post-pandemic espiritualismo. Este nuevo espiritualismo que ha surgido a través del malestar de la pandemia, de nuevo. Al parecer, el humano de por sí, siempre que está en un momento de crisis o de malestar, se acerca más a la religión, a la astrología, al horóscopo, etcétera, etcétera. Y esto es tal realidad que, por ejemplo, muchas marcas de joyas ya han sacado joyas que son cartas del tarot, como veis aquí, o los signos del zodíaco, que hay mucha gente que, no sé si os ha pasado, pero yo tengo una amiga que es bastante pesada con esto y siempre que le digo, no, claro, porque tú eres Géminis. Y hay mucha gente que cree en los signos y no conozcas a esta persona o no contrates a esta persona porque es Leo y los Leos, etc. Que esto suena a risa, pero es real, que cada vez hay más gente que se cree estas cosas para salir o sentirse un poco mejor. Tanto es así que hay muchas aplicaciones, pero hay una en concreto que se ha hecho muy famosa, que es Astrology Zone, de la famosa Susan Miller, que a mí me pareció alucinante, porque es lo que os digo, también antes se decía, lo importante no siempre es el qué, sino el cómo, ¿no? Y ella, cuando te vende su aplicación, dice, esta aplicación es gratis y ofrece un panorama mensual y diario de tu horóscopo, pero si quieres un acceso detallado a predicciones y guías de vida, que a mí eso me dio miedo, guías de vida, entonces tienes que pagar. Entonces,
Claro, hecha la ley, hecha la tanda, pero esto es una realidad porque hay gente, de hecho, mi amiga Raquel, si estuviera aquí me mata, ella jura y perjura que ha salido de su mala época en la que estaba pasando gracias a esta aplicación, que a mí me parece alucinante, pero es lícito. Y luego, por ejemplo, para que veáis que esto no es broma, ¿sabéis la revista GQ? Que no es ninguna revista pequeñita, es una revista grande. El día, exactamente, el 9 de septiembre de 2020, ¿vale? Plena pandemia, sacó un artículo que era sección ligar, que era nuevo, ¿vale? Y dice, los signos del zodíaco que más ligan en Tinder. Pero lo increíble es el subtítulo, dice, ¿no tienes éxito en Tinder? Échale la culpa a los signos del zodíaco porque ellos tienen la culpa de todo. En plena pandemia, a mí me pareció alucinante, pero es que es una realidad. Una macro tendencia muy interesante y muy positiva. Antiguamente, los modelos siempre eran jóvenes y guapos y perfectos. Pues cada vez más se están incluyendo nuevas generaciones, sobre todo que tienen que ver con la gente mayor, porque, oye, la gente mayor también está aquí, ¿no? Que se habla mucho de que, oye, el futuro es de los jóvenes. Ya, bueno, pero los que estamos aquí vivos también es nuestro, ¿no? El futuro, esperemos. Pues hay una marca que es Barbie. La marca Barbie, aparte de que ahora va a sacar la película, etcétera, está dando mucho que hablar, porque una de las cosas que hace bien, ha hecho muchas mal también, muchos años, pero ahora hace alguna que está bien, entre ellas es contratar a Cool Hunters para analizar qué pasa en el mundo. Y ha sido de las primeras marcas que lo que han hecho es crear las Barbies mayores, de más edad. Y, por ejemplo, estas dos personajes que son muy conocidas en el mundo, que es Iris Apfel, que era la antigua, ahora tiene 101 años, pero antiguamente era una de las, entre otras cosas, la decoradora de la Casa Blanca. Y luego está otra influencer que se llama Accidental Icon, que se hizo famosa por accidente, de ahí su nombre. Pues a estas dos mujeres les han hecho su propia Barbie, que son las que tenéis arriba a la derecha, ¿vale? Pero no se quedó solo con eso, sino que Barbie ha querido romper el estigma y el estereotipo que siempre había vendido de la mujer rubia, guapa y con tipazo, y entonces ha abierto un poco el campo de tipologías de físico y de tipologías de cosas que nos pasan en la vida. Ejemplo, pues hay la Barbie, ya existe la Barbie asiática, que normalmente, si habéis estado en Asia, hay excepciones, pero normalmente las tallas, no sé si lo sabíais, las tallas son mucho más pequeñas. Yo aquí a lo mejor tengo una 34-36 y allí la 36 no me cabía en una pierna, pero es porque realmente la tipología de los cuerpos ahí es diferente. Por lo tanto, no se sentían reidentificados con la típica Barbie que vendían. Luego están las Barbies afroamericanas que llevan una prótesis, no sé si lo veis, o el tema de la alopecia. Otra vez volvemos a hablar de la tendencia no tabú, ¿no? El tema de la alopecia existe y antes parecía que se tenían que esconder o sí llevar peluca porque, claro, está mal visto. Pues es una realidad. O luego, a lo mejor, hay gente que le pasa durante la vida o nace sin poder caminar. Pues hay muchos niños que les puede ayudar a tener una Barbie que vea que es su realidad, y así es. Y ahora la gran novedad de Barbie es que ha sacado la Barbie con sonotone. Zalando, como veis, hizo lo mismo, por poner otro ejemplo, y entonces la última muñeca que ha sacado es la Barbie que veis aquí abajo a la izquierda, que es la primera Barbie transgénero. ¿Por qué? Porque también es una realidad. La siguiente tendencia, y no me queda mucho tiempo, es el retail automático, ¿vale? De esto no sé si habéis oído, pero cada vez se habla más de la experiencia del cliente sin el cliente, cosa que a mí personalmente me da bastante pena. Pero aquí entra mucho la cada vez menor división entre el mundo real y el virtual, y entonces cada vez están saliendo cosas como pues restaurantes automatizados, que tú haces el orden y vas directamente a buscarlo, o básicamente el delivery, o se habla mucho de una cosa que es el armario virtual. Se dice que de aquí a unos años cada vez las casas van a ser más pequeñas y que nuestros armarios, por lo tanto, van a ser más pequeños y que todos tendremos un armario virtual en el que podremos seleccionar la ropa y esa ropa te llegará directamente a casa. Ejemplos parecidos a esto ya existen, como por ejemplo el Lo Quiero, que haces una encuesta y te envían la ropa a medida a tu casa, o Pislow, que es una empresa que te hace exactamente lo mismo, que alquila ropa, también para darle rotación. Se habla también de otra tendencia que es la que se le llama los dark sides, que esto habla mucho de estos nuevos restaurantes que cada vez hay más. ¿Por qué? Pues porque la pandemia y el mundo en general nos lleva a que todo lo queremos ya y queremos que nos llegue rápido a nuestra casa. Hablamos del delivery aquí. Pues entonces cada vez, no sé si habéis oído el concepto de las ghost kitchen o de las ghost shops, que al final son tiendas que ya no son tiendas, simplemente vas, hay el catálogo, tú escoges, haces el pedido y te lo envían a casa. Y lo mismo con los restaurantes. Y luego quizá la locura más locura es que ya no solo pides el producto, sino que ahora puedes pedir que el supermercado venga a tu casa. Y esto es una novedad que hacen en algunos países que ya existe, que se llama Robomat. No queda mucho tiempo, así que voy bastante más rápido. Otra cosa interesante que es importante saber que existe
es los New Gods, que es como el afán que tenemos el humano siempre por ir alcanzando más, y ahora es el afán por controlar el entorno. Ya existe el aire acondicionado portátil para ir por la calle. De hecho, yo lo vi este verano en Kuala Lumpur, llevado por 3 mujeres japonesas, como no. Pero ahora realmente ya existen cosas muy, muy locas, como son que en los países árabes ya existe una ciudad que han conseguido crear nubes artificiales para que creen sombra, porque como sabéis allí muchas veces, en muchos momentos del año están a más de 40 grados, y para bajar la temperatura ya saben y ya han creado nubes artificiales para crear sombra, o que esto es aún más loco y esto ya existe, en Arabia Saudí el príncipe Mohammed bin Salam ha creado una nueva ciudad, está ya creando una nueva ciudad que se llama Neom, lo podéis buscar, y esta ciudad que ya se ha empezado a construir cuenta y contará con taxis voladores, una luna artificial y sistemas de vigilancia. O sea, este es el mundo al que nos enfrentamos. La última o casi última tendencia de la que os quiero hablar es este nuevo mundo y concepto que se habla bastante, que es el concepto de phygital, esta unión entre lo físico y lo digital. Aquí entran conceptos con los NFTs, después de llenaros la cabeza con la criptomoneda. Se habla mucho de los NFTs, que es este nuevo arte digital, que se subasta por miles de dólares, y básicamente es una tendencia que lo que puede hacer es que ilustraciones, vídeos, memes valgan millones de euros solamente porque tienen un solo autor que lo hace, o sea, un propietario y una persona que lo vende, ¿no? Y se venden de tú a tú. Y otro concepto muy interesante, que seguro que vais oyendo poco a poco, es el tema del metaverso, este nuevo mundo virtual que nos dicen que es la evolución del Internet, en el que la realidad es que a nivel cliente estamos muy alejados. Es más, el creador de todo esto y el que más lo potencia es Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook, que como sabéis Facebook ya no se llama Facebook, se llama Meta, por el metaverso, que básicamente lo que habla es que cada uno de nosotros, de aquí no mucho, tendremos un avatar, que vendría a ser este personaje que emula que somos nosotros, y habrá ciertas partes de nuestra vida, incluso en el trabajo, que viviremos o realizaremos en el metaverso. A nivel de trabajo, os pongo un ejemplo que es fácil de entender. Un arquitecto puede hacer una casa en el mundo real, pero si le contratan para hacer una casa en el metaverso, él va a tener que hacer el plano igual. Tú nunca vas a pisar tu casa, pero él tendrá trabajo. Entonces, ahora nos suena muy lejano, pero la realidad es que cada vez se habla más de esto. Y llevando un poco más al terreno, no sé si conocéis a Dimas Gimeno, que es el expresidente del Corte Inglés. Cuando salió el Corte Inglés, él tenía una idea entre ceja y ceja que ya ha hecho realidad y que está en Madrid, en la Gran Vía, que es un nuevo Corte Inglés, digámoslo así, para hacerlo fácil, que se llama Wow. Y básicamente allí vas y encuentras marcas bastante nuevas y bastante disruptivas en las que tienes experiencia real, es decir, puedes tocar la ropa y hay una persona que te atiende, pero también en la misma tienda o en el mismo corner tienes experiencias virtuales. Es decir, no sé, tienes desde iPods a realidad virtual, a bueno, emoticonos, un montón de cosas. O sea, es decir, suena como muy loco, pero esta es la realidad a la que nos encontramos. El mundo del metaverso, que os digo, este nuevo mundo virtual, que oiréis mucho, seguro que si no lo habéis oído hoy, no vais a parar de oírlo, ya existe en el mundo de la moda, en la arquitectura, en los videojuegos y en el mundo del trabajo y educación. Y os he traído algunos ejemplos que ya existen. Por ejemplo, la marca Balenciaga, esta marca de superlujo, ya se ha asociado con Fortnite, que es un videojuego, y entonces tú puedes estar jugando con tu videojuego y tú, a ver qué pensáis, pero tu personaje del videojuego lleva ropa de Balenciaga y luego, si pagas un poquito más, algunas de estas prendas las puedes tener en real, en físico, y las acaban haciendo en tienda. Barbie, como os decía, que está muy adelantada, ya ha sacado su propia colección y se ha unido con Balmain. Y ya existe, de hecho van por la segunda edición, la Crypto Fashion Week, es decir, una pasarela de moda virtual. O sea, otra cosa increíble, ya existen los diamantes digitales. No son como los de verdad, pero valen lo mismo. Increíble. También puedes tener tu propia casa en el metaverso. De hecho, ya existe la posibilidad de que tú puedas comprar media Murcia en el metaverso y puedas construir y hacer tu tienda. Entonces, ahora nos parece como surreal, pero a lo mejor un día encontraremos la utilidad de que lo que estáis ofreciendo lo podáis ofrecer también al metaverso. Entonces, no tenéis que poneros las pilas ahora mismo, pero sí saber que esto existe. Otro ejemplo, pintarse los labios y hacerse el contouring en el metaverso ya existe. Que dices, ¿yo para qué quiero pintar los labios a mi muñeco del metaverso? Pues es una realidad. Tanto es así que L'Oréal y muchas marcas ya se están ganando millones porque la gente compra ese pintalabios virtual para que lo use su muñeco. O sea, es como una locura.
Y luego, así buscándole usos un poquito más interesantes, a nivel de estudio, pues por ejemplo el Instituto Marañón, que es una escuela de moda súper importante, ya ofrece becas en el mundo virtual. Y entonces se habla de que en el metaverso los estudiantes de historia viajarán en el tiempo. Y aquí os pongo un ejemplo clarísimamente. Es decir, que tú estarás en clase, te estarán hablando de algún momento de la historia pasado y delante tuyo podrás verlo y podrás incluso meterte e interactuar. Y a nivel de medicina, esto también se está buscando sus utilidades básicamente pues, para mejorar las capacidades de los profesionales sanitarios, etc. Y entonces, en vez de utilizar muchos animales para hacer pruebas científicas o practicar con humanos, antes de tener como la técnica completamente asimilada, pues en el metaverso los cirujanos podrán practicar cientos de veces pues, para poder perfeccionar, ¿no? Como veis, os he contado un montón de cosas que vienen como del futuro, que son realidad. Algunas de ellas ya las tenemos cerca, pero a lo mejor no las vemos. Soy consciente de lo que os decía, ¿no? Que no tenéis que aplicar todas esas tendencias y pensar que si no las tenéis ahora estáis fuera. No, pero es interesante saber que existen, es interesante saber que estáis conectados y sobre todo sí que os quería decir que si algo os podéis llevar de este rato con vosotros es que el secreto no es ser más, sino mirar diferente. Muchas gracias. Gracias, Clara. Un placer. Súper interesante. Tenéis ahí el teléfono, fotografía, para contactar. También por las redes, que tiene un Instagram muy chulo. Un par de cosas que igual nos interesan mucho. ¿Quién es Leo, Cáncer o Tauro? Que levante la mano. Sois los que más ligáis en Tinder, ¿vale? Otra cosa que igual nos interesa mucho. José Luis ha salido un poco antes para hacer la compra online del fular. Ya lo tiene. Y luego, un par de cosas que igual si os interesan mucho, es que ya está abierto el plazo para solicitar la ayuda del kit digital. Hasta 2.000 euros, a fondo perdido para autónomos con de 0 a 3 trabajadores, ¿vale? Os ponéis en contacto con la Cámara de Comercio, ya lo tenéis en marcha, aprovecharlo porque son 2.000 euros, ale, para vosotros. Y antes de que os vayáis, que yo también me quiero ir, gracias a Paparajote Diseño por la imagen, escenografía, la web y los diseños, a Semimás por las redes sociales, al Centro de Congresos por la gente de Azafatas y Secretaría, a Pedro Ruiz por unas fotografías que hacen que son magníficas y unos vídeos cojonudos. Pedro, ahí estamos otro año más. A Gerardo Palacino en la realización, a Sergio García en la transmisión, a Bolsalea y lo más importante, a vosotros y por los 10 euros que van para FACMUR. Muchas gracias. Y ahora, si queréis, a descubrir al cliente. Hasta el año que viene.